Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos, buenas noches. Aquí estamos en vivo para compartir una hora de información vinculada a la ingeniería. Estaremos hasta las 9 de la noche, así que quédense con nosotros. Nos pueden sintonizar también por internet, ingresando a www.radiouniversidad.edu.ar. Tantas direcciones que ya estaba dudando. Ahora lo vamos a revisar. Marcos Actis, ¿cómo va? Bien, Vivi, ¿Todo bien? En esta semana, en este mes de la ingeniería, porque tenemos festejo del Día de la Ingeniería el lunes, el 16 el Día del Ingeniero, así que esta semana de junio es el mes de la ingeniería. Muy bien, ¿cabe entonces decir feliz día? Sí. Y fue el otro día. Fue el lunes, el 6. El 6. Bien, vamos a recordarles a los oyentes a qué obedece que cada 6 de junio se conmemore el Día de la Ingeniería. Exacto. Tiene que ver con que egresó, acá estoy buscando la información. Civil. Claro, egresó el ingeniero civil Augusto Huergo. Bueno, ya vamos a ampliar esta información. Fue el primer egresado en esa disciplina, junto con otros 11 egresados en ese momento Facultad de Exactas de la UBA. En 1870. 1870, ese era el dato que estaba buscando. Sí. Bien. Interesante porque, no sé si te acordás la apertura del Confedi. Cuando fue la reunión del plenario, hablamos de cuando la Universidad Provincial en 1897, que arrancó la de La Plata, tenía los programas de la UBA. Ah, claro. De agrimensura y civil. Claro. Porque yo estuve leyendo, es fascinante la historia extensísima de Luis Augusto Huergo, y parece ser que también fue agrimensor, sí, y luego se recibe de ingeniero, ¿cierto? Que se lo dejáramos al bisnieto, esa información, pero bueno. ¿Te parece? Bueno, entonces ya lo saludamos al bisnieto, como adelantaba Marcos, al ingeniero civil también, Hernán Huergo, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo le va? Mucho gusto, Viviana Parlatori y Marcos Actis, los saludamos. Hola, buenas noches, Viviana, buenas noches, Marcos, muchas gracias por el llamado. No, a usted, por favor. Bueno, un placer conversar con ustedes en esta Semana de la Ingeniería. Claro. El placer es... Quería saber si fue agrimensor antes que ingeniero. Justito. Cuéntanos un poquito, sí. Bueno, les cuento un poquito. A ver. Luis Huergo nació en 1837 y cuando tenía 12 años se quedó huérfano, así que fue a Estados Unidos, lo mandó el hermano mayor. Cuando volvió, ya cerca de los 20 años, empezó a hacer su carrera de agrimensor, que terminó en el año 60. Bueno, en el año ya como agrimensor empezó a hacer obras civiles. En el año 65 se crea la carrera de ingeniería y Huergo se recibe como el primer ingeniero en 1870. O sea que cuando él se recibe no había cumplido los 33 años todavía. Así que fue un caso raro. Primero fue agrimensor, después antes de ser ingeniero, fue diputado por la provincia de Buenos Aires. Ah, claro. Antes de ser ingeniero. Sí, antes de ser ingeniero. Antes de ser ingeniero hizo un camino, el Camino Blanco de Buenos Aires a Ensenada, hizo otras obras civiles. Bueno, y después empezó a ser más ingeniero en serio a partir de 1870. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Una carrera muy extensa. Yo repasaba un poco toda la trayectoria, siempre vinculado a las grandes obras de ingeniería, al puerto, digamos, muy emparentado también a lo hidráulico, porque puerto, canales, pero también al petróleo, ¿no? La verdad es que si uno quiere destacar cosas de Huergo es difícil porque tuvo muchísimas actividades. Claro. El puerto, que Buenos Aires no tuvo puerto por más de 3 siglos, en parte porque los españoles no querían que hubiera un puerto en Buenos Aires por temas de contrabando. Por ahí algo de razón tenía. Cuando en 1810 empieza el gobierno patrio, Moreno, el famoso Moreno, bueno, lo que hace es mejorar lo que había, que eran unos muelles en el riachuelo, pero puerto lo trató de hacer Rivadavia, lo trataron de hacer muchos
presidentes, trató de hacer Sarmiento, pero fue demorándose. Claro. Al final, el primer puerto que se hizo fue el puerto del Riachuelo, que lo hizo Huergo. Que ganó el proyecto, lo empezó en el año 1876, pero no era un proyecto definitivo de puerto. Igual fue importante porque empezaron a entrar buques ahí a la boca por el Riachuelo, y fue todo un acontecimiento. El puerto en sí, el proyecto de Huergo era del año 1882, fue aprobado por todo el mundo, excepto el Congreso, porque antes al Congreso llegó el proyecto presentado por Madero. Claro, hasta ahí queríamos llegar. A esa disputa, ¿no? Porque Eduardo Madero era familiar de quien era en esa época el vicepresidente de Roca, ¿es así? Exactamente. El vicepresidente de Roca, Francisco Madero, era su tío, le consiguió una reunión, y después de esa reunión ya se armó todo para presentarle al Congreso el proyecto de este ingeniero inglés, que era un proyecto muy deficiente. En realidad el ingeniero inglés, un tal John Hawkshaw, no lo voy a deletrear porque perdemos todo el tiempo, no había hecho nunca un puerto, había participado en un puerto de joven, pero no había hecho nunca él un puerto. Un diseño, claro. Un plano viejo, unos proyectos con esclusas que ni siquiera en Inglaterra ya se usaban. Claro. Y entonces se hizo un proyecto con esclusas que cotizó la empresa de Madero a 20 millones de pesos, mientras el proyecto de Huergo, que valía la mitad, y que tenía mucho más metros de muelles y más de depósitos, y que era en Peine, ni siquiera llegó al Congreso. Así que bueno, Huergo pataleó muchísimo, escribió mucho, dio conferencias, y todos sus pronósticos se cumplieron. El Puerto Madero quedó colapsado en menos de 10 años desde su creación. Y además tomó fama de ser el más caro del mundo. Ah, sí, qué bárbaro. Y también valió el digamos, malestar de todos los ingenieros de la época ligados a esta temática que querían que sea el proyecto de Huergo el que... Y el departamento de ingenieros, que ya había uno de los 12 apóstoles que estaba ahí a cargo, el ingeniero White, renunció en pleno cuando aprobaron el proyecto de este inglés, que era un mamarracho, tenía 1000 problemas. Pero bueno, el Congreso decidió otra cosa, y después lo que se cotizó en 20 millones terminó costando 50 millones. Porque la cotización de 20 millones era esas cotizaciones falsas que presentaron un malecón de madera, que después había que cambiarlo por uno de cemento, presentaban depósitos insuficientes, que después había que ampliarlos, en fin. Todas esas cosas que llevaron el proyecto a un valor total de 50 millones. Y que además no funcionó. El proyecto que hubo que hacer fue un diseño en Peine, como decía Huergo, lo llegó a ver. Yo creo que parte de lo que le pasó a Huergo, que hizo muchísimas, fue creciendo y creciendo en prestigio, parte de lo que le pasó en los últimos años, en 1910 concretamente, fue por su prestigio y como una especie de compensación. Cuando no funcionaba el tema del petróleo, que había sido descubierto en diciembre de 1907, y que el presidente por esa época era Figueroa Alcorta y era bastante débil, cuando llega Roque Sáenz Peña, lo primero que hace es decir, no, yo quiero que este tema del petróleo empiece a funcionar bien, y se nombra una comisión independiente, dependiendo directamente del Poder Ejecutivo, una especie de YPF original, se llamó la Dirección de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia, y lo ponen de presidente a Huergo. Claro. Es como si hubiera sido el primer presidente de YPF, y Huergo, bueno, lo pone en marcha rápidamente, pero claro, en 1913 es cuando se enferma y muere. Ya en ese momento el petróleo se había desarrollado muchísimo, aunque la lucha de él con porque había mucha presión de los truces internacionales y había bastante, en fin, poco apoyo del Congreso, había mucho lobby, digamos, así que le costó muchísimo esas luchas en esos años finales para que el país entendiera que había que desarrollar el petróleo. No nos olvidemos que en ese momento la Argentina vivía como energía con el carbón importado de Inglaterra. Había una ecuación económica de equilibrio, carbón importado de Inglaterra y cereales
carne, en general productos agropecuarios que iban para allá. Desde acá para allá, claro. Entonces Inglaterra no ayudó mucho. El tema del petróleo sin ferrocarriles en ninguna parte funciona. Bueno, en Comodoro Rivadavia lo primero que hizo Huergo fue poner un puerto y por suerte Comodoro Rivadavia estaba contra el mar, ¿no? Así que bueno, fueron los dos grandes temas, uno el puerto, otro el petróleo, que bueno, se distinguen por sobre otros 1000, porque tienen muchos temas más. Realmente es muy difícil emularlo al ingeniero Huergo, el auténtico, el original. Yo pensaba cómo Argentina ha gastado a estos personajes, ¿no? Porque me imagino ponerme en el lugar de Huergo y ver que se está haciendo ese puerto sabiendo que no va a funcionar, que va a andar mal, si eso no, la amargura que le habrá creado. Lo mismo le pasó a Sabio, podríamos hablar del brigadier San Martín con la fábrica de aviones, o mismo Mosconi, ¿no? Gente lúcida de tener en claro cuál es el fin del país, qué es lo que se tiene que hacer, verla tan clara y ver que las cosas van para el otro lado, ¿no? Qué amargura, ¿no? Sí, ingeniero Actis, la verdad es que si uno repasa la historia de Huergo, uno ve mucho esta lucha contra la frustración. En realidad, en la Argentina, en la generación del 80, que tuvo muchos méritos, había dos factores que conspiraron contra el éxito de Huergo. Uno, se creía mucho en la tecnología de afuera, en los ingleses en el caso de puertos, en el caso de ferrocarriles, se creía mucho en la gente. Y segundo, la financiación, por ejemplo, ¿por qué se eligió el Puerto Madero? Entre sus argumentos, porque había financiación de la Baring Brothers, ¿no es cierto? Claro. Entonces fueron dos factores. Lo explica Félix Luna en su libro Soy Roca, porque la decisión la tomó al final Roca. Dice como que Roca pensó, bueno, si tengo que elegir entre un proyecto de un ingeniero argentino que no tiene financiación o un proyecto de un ingeniero inglés que sí tiene, bueno, elijo el de inglés, como dando la excusa de por qué se había equivocado. Pero bueno, eso fue una constante, aunque tuvo muchos éxitos. Y el éxito principal yo creo que es lo que estoy viviendo ahora, es el reconocimiento de la posteridad. Un poco le pasó a Mosconi también, ¿no? Sí, que fue mucho más reconocido por ahí en la posteridad que en sus propios días, ¿no? Ingeniero, hablemos un poquito de usted. También presenta una intensa trayectoria de trabajo. Resumidamente le contamos a la gente que se ha desempeñado en firmas como Techint, IBM Argentina, fundó y dirigió una consultora especializada en informática, entre otros. ¿Cómo le resulta llevar este apellido? Bueno, la verdad es que yo a veces digo que mi apellido es un apellido compuesto, como de dos palabras, ingeniero y Huergo. Claro. Cuando trabajaban en IBM, que había muchos ingenieros, pero a mí me llamaban ingeniero Huergo, como si tuviera el apellido compuesto. No, la verdad es que para mí, en fin, me cuento un poco que el fin de mi carrera fue en una consultora Pricewaterhouse especializada en informática. Para mí, yo creo que hay algo en común que puedo sentir con Luis Augusto Huergo, que él se metía en temas nuevos y aprendía. Y en realidad el ingeniero argentino, yo creo que tiene esa característica especial. El ingeniero argentino está preparado para meterse en cualquier cosa y aprenderlo. En mi caso, a mí me pasó que trabajando en Techint, de repente me fui a IBM y no sabía nada. Nadie sabía nada de computación en aquellos tiempos, y bueno, y tuve que aprender de cero todo el tema de la informática, y bueno, terminé siendo profesor de informática de ingeniería. Estos temas de la capacidad del ingeniero argentino de aprender, yo creo que es algo que ya no viene de Huergo, pero es una cosa común a todos los ingenieros. Yo le preguntaría al ingeniero Actis si piensa lo mismo. Somos capaces de aprender en cualquier campo lo que venga. Sí, yo creo que es eso, y por eso el otro día que estuvieron
estuvieron docentes y decanos de Italia, ¿no? En un workshop que hubo en Buenos Aires, en Capital, y estaban arrepentidos o por lo menos le habían dicho que no le había ido muy bien con este famoso 3+2. Nosotros seguimos con nuestros planes de estudios históricos de 5 años, duros en ciencias básicas, y que creo que eso lo hace hábil, porque una buena formación de ciencias básicas le permite a nuestros ingenieros después incursionar cualquier tipo de tecnología. Y es algo que hoy en el mundo, para una salida rápida laboral, los planes de estudios de los ingenieros, sobre todo en Europa, bueno, en Estados Unidos lo mismo, el grado lo han bajado en calidad, en cantidad de conocimientos. Está bien, existen los posgrados y esas cosas, pero el mérito del ingeniero argentino es que es una carrera que se puede cursar, tiene una ciencia básica muy dura y después le permite incursionar y trabajar en distintos temas, porque tiene un amplio conocimiento de en las carreras de grado, ¿no? Incluso podemos trabajar y aprender hasta de ser presidentes. Eso pasa. Sí. No, realmente los ingenieros argentinos, y no es una cosa que se sepa de ahora, tienen esta capacidad de ser universales, están acostumbrados a pensar y no tan no interesa ser la parte especialista, porque las especialidades van cambiando con los años, con las décadas, pero el ingeniero argentino, por esa formación que usted dice, ingeniero, está capacitado para reconstruirse, reinventarse todo el tiempo en temas nuevos, y esto es lo que los hace muy valiosos, acá y en todo el mundo, ¿no? Bien, quería contarle a la gente que usted es autor de uno de los libros que, bueno, fue publicado en el año 2013, Luis Huergo y la cuestión Puerto, pero ahora, dentro de muy poco, va a publicar otro libro que se llama Huergo y el petróleo. ¿Nos quiere contar un poquito, nos quiere hacer un adelanto sobre de qué se trata? Sí, algo les comenté. El petróleo, cuando se encuentra en 1907, que todavía se discute si fue casualidad o no, porque buscaban agua, pero bueno, se encuentra a una profundidad de 538 metros, lo cual fue bastante inesperado, con una máquina que supuestamente llegaba hasta los 500 metros, pero bueno, el que estaba a cargo, que era un alemán, dijo, busquemos un poco más. En ese momento había un problema en la Argentina, decir que Comodoro Rivadavia era parte de un territorio nacional. Había un problema que el Código de Minería le prohibía al Estado la explotación de los minerales, o sea, tenía que ser delegado a empresas privadas. Pero el que estaba a cargo, un ingeniero Hermite, decide o le hace emitir un decreto al entonces presidente, que era Figueroa Alcorta, declarando una zona fiscal alrededor del descubrimiento de 5 leguas a todo rumbo. Sin embargo, los primeros 3 años, como dije antes, se perdió bastante el tiempo, había muy poco apoyo, se necesitaba una persona con mucha fuerza y el hombre que estaba allí no la tenía. Entonces el primer hombre se llamó Julio Krause, pero no tuvo ningún resultado en 3 años, o muy poco, muy pobre. Entonces Hermite decide llamarlo a Luis Huergo, y es entonces que Roque Sáenz Peña hace esa comisión especializada, ese adelanto de lo que fue después YPF. Y yo cuento la historia, los problemas que encontró Huergo, cómo encontró un estado bastante deplorable, las presiones que tuvo que superar de la Standard Oil en especial, que tenía muchos, tenía muchos aliados en todos los niveles, y eso hace que en 1913, en abril, él hace una proclama en la cual hace un acta muy especial, en la cual no solamente dice que Argentina debería autoabastecerse de petróleo para reemplazar totalmente el carbón, pero dice que en ese momento los poderes públicos no ayudaban para nada, hace una denuncia de todo lo que estaba pasando y dice que la Standard Oil como que tenía aliados y cómplices por todos lados. Bueno,
y él pide 15 millones. El Congreso quedó medio vapuleado por esto, porque estaban amenazando a todos, acusando a todos, lo llaman, en fin. Después de eso le dan 1,5 millones. Si le hubieran dado la cantidad que pedía, ya hubiéramos tenido el famoso autoabastecimiento muchos años. Cuando sucede eso, Huergo termina enfermándose ese mismo año, y en noviembre de ese año es cuando fallece. Que hay todo un acontecimiento, hay discursos de todo el mundo, era muy reconocido. Claro. Pero la verdad es que esos últimos meses fue una lucha feroz, porque era muy difícil trabajar el tema del petróleo en la Argentina. Esa misma lucha la tuvo años después Mosconi, ¿no es cierto? Y bueno. Y en estos términos, digamos, ¿usted cree que como país hemos avanzado o siempre circulamos en torno a las mismas discusiones? Porque la verdad siempre aparecen los mismos intereses, ¿no? Y la verdad es que es una historia bastante, lamentablemente, cíclica, ¿no es cierto? Claro. Ojalá que alguna vez podamos tener ciclos que sean positivos y permanentes, pero por ahora es un ciclo ondulante. El tema del petróleo, por supuesto, lo ha sido. Inclusive personas muy defensoras de ciertos principios, como lo fue Frondizi cuando escribe Petróleo y Política, o Política y Petróleo, no me acuerdo cuál de las dos es. Él en su libro critica mucho a los trusts internacionales, pero cuando llega a ser presidente, como que él dice que la realidad le impone negociar con justamente con la Standard Oil. Después hace otro libro tratando de explicarlo. O sea, las realidades por ahí se atraviesan, y bueno, en el caso de Frondizi, que fue un gran defensor de lo que dijo Huergo, y lo escribe en su libro, terminó haciendo algo que él explicó como que era el camino necesario para el autoabastecimiento. O sea que como que hay que buscar un equilibrio entre el rol del Estado y el rol de los privados, y creo que la Argentina como que nunca termina, a veces se bandea para un lado o para el otro, el péndulo, ¿no? Y no encuentra el equilibrio justo. Claro, bien. Ojalá lo encontremos ahora. Ojalá, bueno. Ingeniero, sí, ¿algo más, Marcos? No, realmente un gusto escucharlo y agradecerles por este momento, y bueno, lo vamos a comprometer a invitarlo en otro programa para seguir hablando de este fascinante Luis Huergo, que realmente la dimensión que ha tenido, como usted dice, lástima que estas cosas tal vez en vida también con sus pares la ha tenido él, su reconocimiento, pero no a nivel tal vez del público en general, que como lo tiene ahora, ¿no? Sí, el público, yo digo, es como cuando uno dice Hipócrates, uno sabe de Hipócrates, no sé, que es el primer médico, no sé, y de Huergo, ¿qué se sabe? Que es el primer ingeniero. Pero poco a poco se va perdiendo la historia, y bueno, yo sentí que quería que esa historia se renovara, se reforzara, y por eso empecé a escribir hace unos pocos años el tema, y ahora estoy cerrando con este tema del petróleo. Muchísimas gracias, Viviana, muchísimas gracias, ingeniero Actis, por esta oportunidad para hablar de este tema que a mí me apasiona. Le agradecemos nosotros, y que tenga muy buenas noches. Gracias por este contacto. Buenas noches y gracias. Hablábamos con el ingeniero civil Hernán Huergo. Él es bisnieto de Luis Augusto Huergo, el primer ingeniero civil de la Argentina, que egresó un 6 de junio de 1870, motivo por el cual se celebra cada 6 de junio en nuestro país el Día de la Ingeniería. ¿Qué es la ingeniería? En Ingeniar en Radio te lo contamos. ¿Sabías que cuando se crea la Universidad de La Plata, todavía provincial, allá por 1897 se inaugura con el título de ingeniero agrimensor? Ingeniar en Radio te lo cuenta. 34 minutos pasaron de las 8 de la noche, intensa la entrevista, nos quedábamos conversando con Marcos Actis, admirando un poco la conversación que teníamos con el bisnieto de Luis
Huergo. Y en ingeniería, a propósito de esta conmemoración del Día de la Ingeniería, acá nos hacen saber que lo van a festejar con un buen asado. Dicen la vuelta del tradicional asado. No es los mejores momentos. Los años la hacen, me parece, pero bueno. Bueno, están todos invitados los estudiantes, van a tener un costo de 120 pesos y los que no son estudiantes de 250 pesos. Así que esto va a ser el sábado 18 a la 1 de la tarde. Quienes quieran participar tienen que acercarse a la mesa del centro de estudiantes para adquirir las entradas. Y si no, bueno, dirigirse a 1:47, ahí no va a haber forma de errarle quienes quieran comerse un buen asado. Gracias a los que se comunican al 422-0295, 422-0295. Los invitamos a ingresar a www.ing.unlp.edu.ar, el sitio web de la Facultad de Ingeniería, que está absolutamente actualizado con algunas novedades, así que está muy bueno echarle un vistazo. Por ejemplo, en el marco de este mes de la Ingeniería Argentina, la facultad, junto con el Centro de Estudiantes, están trabajando intensamente de cara a un coloquio que se llama Los desafíos de la industria nacional en el Bicentenario de la Independencia, una actividad que va a tener lugar del 13 al 17 de junio, o sea, la semana que viene. Intensa va a ser, Marcos, ¿no? Sí, realmente, bueno, fue una idea de los estudiantes. Ah, qué bien. Hemos armado un comité organizador con estudiantes, graduados, docentes, bueno, algunos funcionarios. Y bueno, yo me salgo de una y me meto en otra. Que ha sido poder coordinar para traer gente, que va a venir gente de muchos lugares y vamos a cerrar con una mesa política con 2 diputados nacionales, un ex diputado y presidente de la Cámara de Diputados, que es Julián Domínguez, Pino Solana y Claudio Lozano. Estamos esperando a alguien también un representante del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, como para armar un debate un poco de dónde estamos y para dónde vamos. Claro. Pero bueno, en el sentido, esos 2 días va a haber charla, va a venir gente de INVAP, el subgerente de INVAP va a dar una charla, Augusto Sicaré, que dentro de un ratito lo vamos a tener por acá, Willy Garaventa, el hombre litio, como le digo yo, un luchador por esclarecer esto del tema del litio. Tú lo has dicho, esclarecer, está cuando bueno. Estaba hablando recién de Hernán Huergo, ¿no? El ingeniero Hernán Huergo, y él hablaba del petróleo y toda la lucha que fue, pienso que volvemos a repetir la historia, estamos en la misma historia con el litio, le estamos dejando a las empresas extranjeras a que se lleven el litio, otra vez lo mismo. Esta historia de que porque viene de afuera es mejor que lo que podemos hacer de acá me tiene un poquito harto. Cansado, claro, porque además ya no hay espacio para pensar en que esto es algo que lo desconocen quienes tienen la facultad de tomar las decisiones para proteger a esta industria. Digamos, ya no es desconocimiento, ¿no? No, porque es una lucha. Como nombrábamos recién a tantos personajes de la historia, o como Augusto Sicaré, que viene luchando en los años 60 para un genio de los helicópteros que si hubiese estado en otro país del mundo sería la marca como Sikorsky o cualquier otra marca. Y es un luchador eterno, y bueno, y como siempre tener que luchar contra las cuestiones económicas y contra las cuestiones políticas, siempre ahí sí que siempre la misma lucha, historia. ¿no? Bien, quedan todos invitados entonces. Del 13 al 17 se va a estar desarrollando este coloquio, Los desafíos de la industria nacional en el Bicentenario de la Independencia. Y también es una buena oportunidad para conocer los desarrollos en los que está trabajando la comunidad educativa de la Facu, ¿cierto? Sí, la idea, vamos a mostrar en nuestro patio Volta un poco los pósteres con la información de lo que están haciendo los grupos en la semana. Y junto, el mismo 15 y 16, donde se van a concentrar las charlas, vamos también a traer proyectos, se llaman cosas que están haciendo concretas los grupos, no solo póster, sino vamos a ver si podemos traer algún equipamiento y mostrar un poco las para cosas, hacer demostraciones, claro, las cosas que se están haciendo, de los materiales, equipos y bueno, esas cosas. Muy bien. Y también lo bueno es que estas jornadas, que van a ser de 9 a 18 horas, 2 días consecutivos, aquellos alumnos que concurran y cumplan un 80%
de asistencia a las charlas y después hagan un informe de estas charlas, tipo una monografía. Se les va a dar una equivalencia de unas materias lectivas que tenemos como equivalencia. Qué bien, muy bien. Perfecto, entonces faltan 20 minutos para las 9 de la noche, nos distendemos un poquito, escuchamos algo de buena música y después nos contactamos con uno de los visitantes que nos va justamente a visitar la semana que viene en la Facultad de Ingeniería. Vamos. Una facultad, 12 carreras, una de las bibliotecas más antiguas y completas del país. Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Formación para el crecimiento. La ingeniería, en Ingeniar en Radio, te lo contamos. ...422-0295 es la vía de contacto con Radio Universidad. También nos pueden contactar a través del Facebook como Difusión Ingeniería. Ahí también a través del Facebook tienen toda la información. Marcos, quería compartir antes de la nota un tema muy importante que tiene que ver con un acuerdo que la presidencia de la universidad junto con la FULP, el gremio de los estudiantes universitarios puede decirse, acordaron precios accesibles para estudiantes universitarios. Tiene que ver con la firma de un convenio para articular de manera directa a los productores frutihortícolas de la región con los miembros de la comunidad universitaria, con los estudiantes y también, por supuesto, con la comunidad en general. Y lo interesante de esto es que en las facultades de Ingeniería, en Ciencias Exactas, en Bellas Artes y Trabajo Social se van a montar puestos de venta directa donde los alumnos de la universidad van a poder comprar frutas y verduras de estación a muy buen precio. Por solo 80 pesos podrán llevarse un bolsón de 6 kilos de alimento que tendrá entre 7 y 10 productos frescos, ¿sí? Bueno, esto es informan, desde la FULP que esto redunda en un 40% menos del valor de lo que se comercializa habitualmente. Así que es una muy buena iniciativa en estos tiempos, porque ahora ya ni la fruta ni la verdura es barata. Bueno, como lo adelantamos al comienzo de nuestro programa, tenemos el gusto de saludar en estos momentos a Augusto Sicaré, conocido por muchos como el hombre de los helicópteros. ¿Es así, yo creí Marcos? que iba a decir Pirincho, pero bueno. Bueno, con Pirincho los íntimos. ¿Cómo le va, Augusto? Mucho gusto. Viviana Parlatore, Marcos Actis, los saludamos aquí desde La Plata. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Qué tal? Es un gusto hablar con ustedes. Gracias por atendernos. No, al contrario, por favor. Sabemos que la semana que viene nos va a visitar la Facultad de Ingeniería en esta semana de la ingeniería o en este mes de la ingeniería, en un coloquio que tiene que ver con poder pensar los desafíos de la industria nuestra argentina justamente en la fecha que se conmemora el bicentenario de la independencia. Y si se habrá de desafío. Claro, si se habrá de desafíos. Bueno, este programa, usted sabe, se llama Ingeniero en Radio y también acá tenemos con Augusto el ingenio puesto al servicio del desarrollo. Cuéntenos un poquito acerca de su empresa y en qué anda su empresa de fabricación de helicópteros. Bueno, es una pequeña empresa que, ahora en este momento, gracias a, ya de hace pocos años, gracias a mi familia, ¿no? Tanto mi señora, que siempre me ha estado apoyando, como lo hizo mi madre en el principio, y después mis hijos. Ahora son mis hijos los que están llevando adelante en la fabricación y todo eso, ¿no? Yo estoy más en la parte de desarrollo y eso, ¿no? Y bueno, estamos ahí, ya estamos fabricando digamos 2 o 3 modelos, ¿no? De aparatos, porque está el 7, el 8 y y el 12. ¿Y en qué consisten estos nuevos modelos? Para hacer, y en eso también quiero agradecer justamente al ingeniero Marco Actis y Claudio Rimoldi, que son los que han estado apoyando mucho todo desde que estuvimos con el
con el helicóptero el 14, ¿no? Es un helicóptero a turbina, y en eso estuvieron también colaborando la Facultad de Ingeniería de La Plata, con bueno, el grupo GEMA también, y el ingeniero Marcos Actis y Claudio Rimoldi, ¿no? Bueno, yo ya... Y bueno, entre ellos también está el ingeniero Cabalín, que en este momento, bueno, no sé si bueno, él está en Buenos Aires, ¿no? Pero sé que ha estado ahí en la facultad también, yendo varias veces así una semana y eso, trabajando. Y así que bueno, estamos luchando, trabajando, en una lucha constante, y bueno, me alegra mucho que ahí está también el ingeniero Actis, que bueno, ya hemos estado varias veces charlando con él, ha estado también por acá, y bueno, nosotros me honra mucho con su visita, ¿no? Lo mismo que cuando viene Claudio Rimoldi, y tenemos también varios ingenieros de ahí de la facultad. De la facultad, ¿no? De aquí. Son como 5 ingenieros que están trabajando con nosotros, y bueno, esperamos desde ya de poder hacer de esto una pyme más o menos importante, ¿no? Ahí está mis hijos, por ejemplo está el hijo mayor, creo que va a exponer sobre los desafíos de una pyme aeronáutica en Argentina, ¿no? Ah, qué interesante. Y bueno, nosotros, Augusto, nos interesaba poder dialogar con usted, y la presentación obedecía también a que usted, a puro ingenio, constancia y ganas, se embarcó en el desarrollo de helicópteros y ha hecho piezas realmente que han sido inéditas en algunos momentos, incluso para América Latina. Y esto es lo que nosotros queríamos poner en valor, a propósito, bueno, de la Semana de la Ingeniería que se está conmemorando. Usted habló en un momento de 2 o 3 nuevos modelos en los que están trabajando. ¿Nos puede adelantar algo de qué se trata? ¿Cuáles son las virtudes de esos modelos? Bueno, sí, bueno, el CH-7 viene a ser un modelo que ya hace muchos años que yo lo desarrollé, porque claro, yo trabajaba, digamos, prácticamente trabajaba también en otras cosas para poder mantener a la familia y todo, porque claro, tuve la mala suerte de que mi padre se enfermó cuando bueno, éramos 5 hermanos, yo era el mayor, y bueno, estaba trabajando en el campo en ese momento, ¿no? Si bien desde chico estuve entre los fierros, porque mi padre tenía un taller mecánico, pero después vino la Segunda Guerra Mundial, todo eso, y no había mucho trabajo, y esto, entonces mi abuelo le dio un pedazo de campo a mi padre, y ya de ahí tuvimos que ir a trabajar, pues tuve que estar en el campo. Claro. Y de ahí me fui a la escuela, y el comienzo fue muy difícil, ¿no es cierto? Pero ya a los 11 años usted construye ya a los 11 años, era muy chiquito, cuando ya construye un primer motor, que según tengo la información acá, un motor de 4 tiempos, con el cual hizo funcionar un lavarropas. Y a los 12 años... un lavarropa que tenía mi madre, que bueno. Todos le gustaba hacer innovaciones. Por ejemplo, tenía un tío que era tornero, y él hacía muchas, digamos, innovaciones, así a veces. Y bueno, había hecho justamente un lavarropa que funcionaba con un molino a viento, ¿no? El molino hacía funcionar el lavarropa. Bueno, entonces mi madre tenía molino de eso. Claro. Un lavarropa de eso, pero después llegó un momento en que, claro, había días que no había viento, no podía lavar ropa. Entonces digo, bueno, te voy a hacer un motor, y bueno, así fue. Todo eso a raíz de que yo quería aprender, bueno, todo, claro, el comienzo, si yo empiezo de principio, no sé si ustedes tendrán un poquito de tiempo, tenemos algo de tiempo para explicarle, más o menos. Tenemos unos minutitos. Bueno, porque ya digamos, de lo que usted me estaba preguntando sobre los helicópteros son de ahora último, pero si ustedes quieren saber
sobre el comienzo puedo darle un poquito una pequeña explicación para llegar a lo que hice cuando hice el helicóptero, que ahora, este helicóptero que estamos haciendo ahora, digamos, fue en el comienzo de este helicóptero hace ya alrededor de 25, casi 30 años, ¿no? Del que el modelo que estamos haciendo ahora, es base a ese está. Pero ¿cómo llegué a eso? Bueno, llegué porque en un principio yo, ¿por qué hice el motor? Porque sabía que cuando hacía el primer helicóptero el motor no lo iba a poder comprar. Porque todos los helicópteros en todo el mundo, digamos, se hace el motor de un fabricante de motores que hay, que es la Icomin o Rotax, pero ese motor, por ejemplo, la Icomin yo no tenía acceso a ese motor. Entonces, bueno, lo tuve que hacer. Pero antes de hacerlo, cuando era más chico, que yo ya sabía que tenía que hacer el motor, me probé así, digamos, me exigí en eso. Le propuse a mi madre hacer un motor para el lavarropa. Bueno, lo hice. Después hago un motor un poco más grande, un motor diésel para accionar todas las herramientas del taller. Claro. Y después otras cosas más, porque mi madre me decía, cuando yo era chico, tenía 4 años, y vi en una revista Mecánico Popular un helicóptero que estaba desarrollando el señor Sikorsky. Era el primero desarrollo que se hacía en el mundo. Entonces, como recibía mi padre una revista Mecánica Popular, en esa revista aparecía siempre en algunas 2 o 3 páginas de aviones, y a mí me interesaba, me fascinaba el tema de los aviones. Pero llegó el momento en que cuando veo, hablo de la página así, y veo un aparato en el aire que no era un avión. Para mí hasta ese momento solamente volaban los pájaros y los aviones. Y bueno, entonces mi madre me vio tan entusiasmado mirando eso que me leyó el artículo. Y me dice, esto es un aparato que está haciendo un señor, se llama Sikorsky, un ruso que está radicado en Estados Unidos, y entonces me hacía señas, me dice, mira, ve el patio de nuestra casa, bueno, este helicóptero, este aparato puede despegar verticalmente, así me hacía señas con la mano, se elevaba, y hacía un vuelo como si fuera un avión y venía y aterrizaba en ese mismo lugar. Uy, mamá, yo quiero hacer esto cuando sea grande, pero ¿cómo no, hijo? Lo vas a poder hacer. Lo único que te digo es que esto es mucho más difícil por lo que dice acá que un avión. Por ejemplo, un avión de 1 o 2 plazas y un helicóptero de 1 o 2 plazas, como dice, vos vas a empezar haciendo seguramente uno de 1 plaza para empezar a probar. Y bueno, eso me quedó muy grabado, lo que me decía mi madre. Qué bien. Y se lo vas a poder hacer. Pero sí, esto necesitas trabajar y manejar muy bien el torno. Dice, vos tenés un tío que es tornero, justamente el que hizo el molino ese, como es, para lavar ropa, para hacer funcionar la ropa. Bueno, y era un buen tornero, sí. Y yo me quedaba todos los días, cuando empecé a poder caminar, que cuando empecé a caminar me iba al taller, que estaba ahí al lado, ¿no?, de mi casa. Y iba a ver cómo trabajaba, como las cosas que hacía en el torno, y me pasaba todo el día ahí. Claro. Cuando me tocó ir a la escuela, bueno, ahí fue no quiso ir más a la escuela. Estaba de la escuela porque no quería saber nada, él estaba perdiendo tiempo. Claro. Yo, con lo que me había dicho mi madre, que yo tenía que aprender a trabajar el torno, tengo que estar al lado del torno viendo cómo hace las piezas. Claro. Entonces de ahí era cuando él, por ejemplo, tenía que viajar a Buenos Aires por algunas cosas, y ese rato yo agarraba el torno y me podía hacer algunas cosas. Ponía un cajoncito al lado, me ponía y empezaba a practicar. Y ahí fue que empecé a pensar que tenía que ser el motor y por eso hice motores, y ahí para las labores manuales de la escuela hacía motor eléctrico, una cocinita a gas de querosene, después en las labores manuales, ¿no? Y después un motor, hice un motorcito a vapor. Y bueno, con eso fui aprendiendo, porque tenía que hacer las piezas en el torno, y así fue que después hice, cuando tenía 13, 14 años, hice una motoneta con cambio automático, después usé una moto de 500 centímetros cúbicos, todo, hice caja de velocidad, todo totalmente. Bueno, de ahí es que siempre pensando en que tenía que hacer un helicóptero. Bien. Y bueno, cuando hago el primer helicóptero tenía alrededor de 17, 18 años, y empecé a hacer piezas y lo guardaba en un armario,
y después, bueno, ya cuando tenía 21 años ya lo volé. Bien, Augusto, estamos sobre el final del programa, es muy interesante escucharlo, queríamos anticiparnos de alguna manera a su historia, digamos, de alguna manera contó los inicios y cómo despegó la propia historia en esta fabricación de los helicópteros, los hoy reconocidos helicópteros Sicaré, pero para conocer más de su historia y de su trabajo y de esta idea de poder convertir en una pyme aeronáutica todo este trabajo, invitamos a todos a que la semana que viene se den una vueltita por la Facultad de Ingeniería en el marco del coloquio que nosotros hacíamos referencia. El jueves 16 a las 11 horas. Bien, el jueves 16 a las 11 horas entonces Augusto Sicaré va a poder compartir con todos ya en vivo, digamos, y de manera personal toda esta fantástica historia. Bueno. Le agradecemos muchísimo contacto. Discúlpenme que no, por favor, todo lo contrario. No le pude explicar ahora cómo resurgió eso del helicóptero. Porque, hacemos una cosa. Uno de mis modelos lo compraron los italianos y se pusieron a fabricar ese helicóptero. Y se fabricaron una cierta cantidad, bastante, y siguen fabricando. Entonces me dice mi hijo, y papi, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no fabricamos este mismo helicóptero? Si es el tuyo, anda muy bien este helicóptero que aprendió a mi hijo a volar ese y todo, y así fue, y ahí empezamos. Bueno, después lo voy a explicar. Claro, y lo que le proponemos también a los oyentes es que el miércoles que viene nos acompañen, porque daremos entonces la segunda parte de esta gran historia. Gracias, Augusto, por este contacto, que tenga buenas noches. Gracias a ustedes, y bueno, un saludo ahí a Marcos Actis y a Claudio Rimoldi. Muy bien. Gracias, Pirincho, un abrazo enorme. Ahí está, ahora sí. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Bien? Gracias a todos por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias, Marcos Actis, Julián Álvarez en la puesta en el aire, Victoria Versa en la producción, y nosotros le decimos hasta el miércoles que viene. Chau, Marcos. Chau.